¿Se ha preguntado alguna vez cómo una simple llamada telefónica puede destrozar una vida entera? Para la señora Carmen, de 71 años, la paz que creía haber encontrado después de la muerte de su esposo fue interrumpida bruscamente. Al otro lado de la línea, la voz familiar de su única hija anunció una verdad devastadora: «Mamá, tu casa y tu coche ya están vendidos». Sin una palabra de disculpa, sin una pizca de emoción, solo la cruel frialdad de una hija al deshacerse de los recuerdos más sagrados de sus padres. Es una historia sobre el amor de una madre que se convierte en una víctima, y sobre el valor de los lazos familiares en un mundo donde todo parece tener un precio. ¿Puede una madre encontrar la fuerza para enfrentarse a la traición de su propia sangre? Durante esos 6 meses, viví con el dolor de una ola que rompe contra la orilla. Cada día, una vez. Dolía. Pero me había acostumbrado. Cada mañana, seguía preparando 2 tazas de café. Una para mí, otra para él, y la ponía en la silla vacía de enfrente. Le hablaba. Le contaba las cosas pequeñas del barrio, la lluvia que había caído la noche anterior. Y la taza. Siempre esperaba. Como si él fuera a aparecer en cualquier momento. Hoy, era igual. Estaba sentada en la sala de espera del médico. Esas sillas de plástico verde. Tan frías. Miré a la gente a mi alrededor. Cada uno con su propia preocupación. El joven con la pierna escayolada. La señora mayor con un bastón. Un padre con su hijo en brazos. Sonreí. Una sonrisa sin significado. Al menos, yo ya no tenía que preocuparme por pequeños dolores. El dolor más grande ya había llegado. Y lo había aceptado. De repente, mi teléfono vibró. Era Sofía. Mi única hija. Dejó de llamarme tan a menudo desde que José murió. Y ahora me llamaba. Mi corazón se aceleró un poco. Pensé que me iba a preguntar cómo estaba, que me iba a decir que me extrañaba. «Hola, mamá», dijo con una voz extrañamente fría. Una voz que no reconocí. Una voz que no era la de mi Sofía. La Sofía que yo conocía. «Vamos a viajar mañana a Europa. Tu casa de la playa y tu carro ya los vendí. Necesitábamos el dinero. Chao». Una frase corta. Sin emoción. Sin una explicación. Sin una despedida. Colgó. Yo no podía decir nada. Mi mano se quedó suspendida en el aire, sosteniendo el teléfono. No sentí nada. No había dolor. No había rabia. Había una quietud. Una quietud profunda, la misma que me envolvió cuando el corazón de José dejó de latir. El mundo a mi alrededor siguió su curso. La señora mayor se levantó con su bastón. El padre le dio un caramelo a su hijo. Las voces de la recepcionista se mezclaron con el sonido de la televisión. Pero yo no escuchaba nada. 45 años criándola. 45 años enseñándole. 45 años amándola. Para que un día, mi única hija, mi sangre, me tirara como un objeto viejo. Una pieza de mobiliario anticuada. Sin dudar. Sin un segundo pensamiento. Me quedé sentada allí, mirando el teléfono. La pantalla se oscureció. Y entonces, sonreí. Una sonrisa extraña. Porque ella no lo sabía. Había cometido un gran error. Mi nombre es Carmen. Y esta historia acaba de empezar. La sala de espera del médico se desvaneció. Las sillas verdes, las caras desconocidas, el sonido monótono de la televisión. Todo se borró. Y en mi mente, solo quedó una imagen.
La imagen de una casa pequeña, blanca, con un porche de madera que miraba al mar. No era una mansión. No. Estaba a unos kilómetros de la costa, en un pueblo pequeño y tranquilo. Pero para nosotros, era nuestro paraíso. José y yo la compramos cuando Sofía tenía 15 años. Costó cada céntimo que teníamos. Ahorramos durante años. José, el conductor de autobús, con sus manos grandes y callosas, que olían a gasóleo y a pan recién horneado cuando volvía a casa. Y yo, una simple costurera, que pasaba mis días doblando telas y midiendo dobladillos. Cada euro que ganábamos, lo guardábamos en una lata de galletas en el armario de la cocina. José decía que el banco era para los que tenían mucho, y nosotros, para empezar, no teníamos nada. La gente nos decía que estábamos locos. ¿Una casa de vacaciones? Con lo que cuesta, más vale gastarlo en la educación de la niña. Pero José siempre me miraba y sonreía con esos ojos llenos de esperanza. Una casa no es solo un gasto, Carmen. Es una inversión. Una inversión en recuerdos. Y tenía razón. Recuerdo la primera vez que fuimos. La casa estaba vieja, necesitaba reparaciones. Pero Sofía corrió directamente al porche, se sentó con las piernas cruzadas y miró al mar. No había palabras. Solo el sonido de las olas y el olor de la sal. Pasábamos los veranos allí. Construíamos castillos de arena con Sofía. Luego, cuando fue mayor, traía a sus amigos. Recuerdo cómo se reían en la terraza, sus voces llenando el aire. Yo cocinaba para todos. Paellas enormes. Pescado a la parrilla. Lavaba sus toallas llenas de arena. Y nunca me cansaba. Porque cada tarea, cada minuto, era un regalo. El coche. El Volkswagen. Ese coche era el segundo hijo de José. Lo compró de segunda mano, casi destartalado. Pero él, con sus manos de oro, lo arregló. Lo cuidaba con un cariño que nunca vi en nadie. Cada domingo por la mañana, lo lavaba. Le pulía la carrocería hasta que brillaba como un espejo. Le cambiaba el aceite religiosamente. Lo estacionaba siempre en la misma esquina, bajo la sombra de un árbol. Sofía lo sabía. Sofía sabía lo importante que era ese coche para José. Y para mí. Era lo último que me quedaba de él. El olor a su colonia todavía estaba impregnado en los asientos de tela. Y ahora, todo se ha ido. El paraíso que construimos con tanto esfuerzo. La latita de galletas. El olor a sal. El sonido de las risas. La reliquia de mi marido. Todo lo ha vendido. Con una simple llamada de teléfono. Recuerdo la primera vez que Sofía trajo a Eduardo a la casa de la playa. Un chico alto, con una sonrisa demasiado perfecta. Él hablaba mucho. Demasiado. De negocios, de inversiones. Yo no lo entendía. Pero José sí. Recuerdo cómo José lo miraba. Con esos ojos que veían todo. Un día, después de que se fueron, José me dijo. No me gusta. Parece un hombre que solo ve la vida en números, no en colores. Yo le dije que no fuera tan duro. Que Sofía lo amaba. Pero, ahora. Ahora, entiendo. Entiendo lo que José vio en sus ojos. La conveniencia. El cálculo. Se me hizo un nudo en el estómago. No era por la casa. Ni por el coche. Era por la facilidad con la que Sofía había borrado nuestros recuerdos. Todo nuestro amor. Todo nuestro sacrificio.
reducido a una simple transacción comercial. Un número. Y la ironía. La ironía de que ella había sido el centro de cada uno de esos recuerdos, de cada uno de esos sacrificios. Pero mi dolor se transformó en algo más. Una calma extraña. Una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Porque en ese momento, recordé el sobre. El sobre que José me había dado. 3 días antes de morir. Guarda esto, Carmen, me dijo. Ábrelo solo cuando te sientas lista. Si algo me pasa. Yo lo había guardado sin pensarlo. Con el dolor de la pérdida, con los trámites del funeral, me había olvidado. Pero no había desaparecido. Me estaba esperando en casa. El sobre que guardaba el futuro que Sofía creyó que me había robado. Y en ese momento, supe que no había perdido nada. Que el juego. El verdadero juego. Apenas había comenzado. Salí de la consulta del médico. Caminaba lento, arrastrando los pies. Ya no tenía coche, según Sofía. Me senté en una parada de autobús. La gente me miraba con lástima. Me trataban como a un fantasma. Yo sonreía. Pero por dentro, una calma extraña, un calor, me estaba invadiendo. No era la calma de la resignación. Era la calma de la certeza. La certeza de que había algo que mi hija no sabía. El viaje en autobús me pareció eterno. La ciudad pasaba por la ventana. Las casas. Las tiendas. La gente. Todo seguía igual. Pero para mí, todo había cambiado. Cuando llegué a casa, subí directamente a mi habitación. A la habitación que compartí con José durante tantos años. Abrí el cajón de la cómoda. Y allí estaba. Un sobre de color manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron un poco al tomarlo. José había escrito mi nombre con su letra cuidadosa en la parte de adelante, para mi querida Carmen. Me senté en la cama. Respiré hondo. Afuera, el sol comenzaba a esconderse. La casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me daban miedo. Abrí el sobre. Lentamente. Como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré adentro, cambiaría todo. Había varios documentos. Títulos de propiedad. Certificados bancarios. Y una carta. Escrita a mano. Con la letra de José. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leerla. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo. Quería protegerte de las preocupaciones. Protegerte. Siempre fuiste así, mi amor. Siempre. Durante estos años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa. Tenemos otras 6 propiedades más. Incluyendo el edificio donde vive Sofía con Eduardo. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres también en papeles. Mis manos temblaron mientras revisaba los documentos. Uno a uno. Una casa en el centro. Un piso pequeño. Un hotelito en la costa. Y, sí. El edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Un edificio de apartamentos. Mi edificio. José había sido el dueño silencioso de todo esto. Y yo, su única heredera. También había estados de cuenta bancarios. Con números. Con números que parecían de mentira.
José había sido conductor de autobús durante 40 años. Pero también, un inversor muy inteligente. Cada céntimo que ahorrábamos, cada sacrificio que hacíamos. Él lo había multiplicado en silencio. La carta continuaba. ¿Conoces a nuestra hija, Carmen? Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que ella nos ame por lo que somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Ella nos había abandonado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad, lo teníamos todo. Y yo, sin saberlo, había estado en ese juego. Un juego que José había creado para protegerme de la crueldad. Al día siguiente, temprano, llamé a Jorge. El abogado de la familia. Él había estado en el funeral. Me había dado el pésame. Señora Carmen, qué gusto escucharla. ¿Cómo se encuentra?, dijo su voz, cálida y amable. Bien, Jorge. Necesito verlo. Urgente. Encontré unos documentos de José que no entiendo. La oficina de Jorge estaba en el centro de la ciudad. Un edificio antiguo. Elegante. Con suelos de mármol. Jorge me recibió con una sonrisa. Pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió. Señora Carmen, esto es mucho más de lo que imaginaba. José era un hombre muy inteligente. Según estos papeles, usted es la propietaria de... Lo miré y asentí. Lo sé, Jorge. Lo sé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer. Legalmente. Me explicó que todo estaba en orden. Los documentos eran legítimos. Yo era la propietaria legítima de todo. También me confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa. Había sido ilegal. Sofía no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Carmen. Y también podemos proceder legalmente contra su hija por fraude. No, Jorge, dije. Mi voz era firme. No quiero proceder legalmente. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo se mantenga en secreto por ahora. Jorge me miró con curiosidad. Pero asintió. Por supuesto. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa discretamente. Que anule esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a tomar el control real de todas mis propiedades. Especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará algunas semanas. Pero es factible. Perfecto. Y Jorge. Nadie puede saber que estoy detrás de esto. Por ahora. Salí de la oficina de Jorge. Me sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles. La gente. Los edificios. Todo seguía su curso. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas serían las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo sería una viuda pobre, abandonada. Pero en secreto, yo era una mujer rica. Y estaba a punto de orquestar la recuperación silenciosa de mi patrimonio. Amigos, ¿creen que la decisión de José de mantener en secreto su riqueza fue para proteger a su familia o un error que llevó a la avaricia de Sofía? ¿Creen que el plan de Carmen es la mejor manera de enseñar una lección? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre, una mujer abandonada por su hija. Pero en secreto, yo era una reina en mi propio tablero de ajedrez. Y la gente, mis vecinos, eran los peones de mi juego.
Me senté en mi cocina, con los documentos de José sobre la mesa, mientras el sol de la tarde se filtraba por la ventana. Las sombras se alargaban, y yo me sentía extrañamente feliz. Tenía un propósito. Mi primer encuentro con el público fue con Aurora. Mi vecina de toda la vida. Me la encontré mientras regaba las plantas de la acera. Me miró con esa mezcla de lástima y curiosidad que la gente reserva para las viudas recientes. Antonia, querida, ¿es verdad que Sofía se fue a Europa y te dejó sola?, preguntó, con esa voz suave que usan con los desafortunados. Yo asentí, bajando un poco la cabeza. Sí, Aurora. Se fue con Eduardo. Tienen planes de negocio allá. ¿Y cómo vas a vivir, hija? Todos sabemos que José no dejó mucho dinero. Si supiera, pensé. No te preocupes, Aurora. Voy a estar bien. ¿Necesitas algo?, continuó. Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. La misma mirada que había recibido después del funeral. Lástima mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Me sonrió débilmente y se fue. Estas conversaciones se repetían. Con el carnicero, con el panadero, con la señora de la tienda de la esquina. Todos hablaban conmigo con ese tono suave. Y yo asentía. Sonreía. Agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. Era, de alguna forma, un pequeño acto de rebelión. Ellos creían que yo estaba rota. Pero yo estaba más entera que nunca. Un miércoles por la mañana, mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz sonaba diferente. Más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás?, preguntó. Su voz sonaba extrañamente forzada. Quería decirte que ya hicimos la transferencia del dinero de la casa y el carro. Te depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te va a servir para vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pensé. ¿Mi parte de mis propias cosas? ¿Qué parte? Me mantuve en calma. ¿Mi parte? ¿Qué parte, hija? Sí, mamá. Obviamente no te íbamos a dejar sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Nosotros necesitamos el dinero para la inversión en Europa. Eduardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30%. De mis propias cosas. ¡Qué generosa! Entendí que la habían malvendido. Con prisa. Necesitaban el dinero rápido. Entiendo, hija. ¿Y cuándo se van? Hoy, en la tarde. Ya tenemos las maletas listas. Vamos a estar fuera por lo menos 6 meses, tal vez más. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos te ayudamos a encontrar un departamento pequeño, algo acorde a tus necesidades. Acorde a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Como si supiera algo de mí, más allá de la cuenta bancaria que había sido un obstáculo en su camino. Está bien, Sofía, dije. Que tengan buen viaje. Ay, mamá, sabía que ibas a entender. Siempre fuiste muy comprensiva. Te amamos mucho. Y colgó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí a carcajadas. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado
me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable. Y todo para financiar una aventura que probablemente sería un desastre. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que para ellos probablemente parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el dinero rápido. El carro de José lo habían malbaratado. Esas dos cosas, que representaban una vida de sacrificio y amor, se habían convertido en una limosna. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Sofía y Eduardo subiendo maletas a un taxi. Él cargaba 2 maletas enormes. Ella llevaba un bolso de viaje que parecía muy caro. Los vi reírse, besarse, hacer planes. Parecían 2 adolescentes. Emocionados por una aventura. Nunca voltearon hacia mi ventana. Nunca se despidieron. Cuando el taxi se fue, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de José extendidos sobre la mesa. Tenía que tomar decisiones. Y tenía que ser rápida. Llamé a Jorge. Él me llamó a los pocos minutos. Señora Carmen, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de la playa. La venta era fraudulenta. La casa es suya nuevamente. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. La primera de muchas. Excelente, Jorge. ¿Y el edificio donde vive Sofía, qué hay de eso? Ese es más complicado. Usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos. Debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Colgué el teléfono. Miré por la ventana. La noche había caído. Las estrellas comenzaban a aparecer. Había algo poético en todo esto. Mi hija creía que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que José, mi querido José, siempre fue un hombre previsor. Y yo, su mujer, supe adaptarme. Y ahora el juego apenas estaba en la primera fase. Y yo tenía todas las cartas. Las semanas que siguieron fueron extrañas. Por las mañanas, yo era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos. Mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una estratega. Estudiaba los documentos de José. Hablaba con Jorge. Planeaba mi próximo movimiento. El miércoles por la mañana, Jorge me llamó con buenas noticias. Señora Carmen, ya logramos anular la venta de la casa de la playa. La casa es suya nuevamente. Colgué el teléfono. Y me senté en la cocina con mi café. El sol de la mañana entraba por la ventana, cálido y brillante. Me pregunté qué sentiría. ¿Alegría? ¿Victoria? Pero no. Lo único que sentí fue un vacío. La casa era mía otra vez. Pero los recuerdos. Los recuerdos ya no estaban. Se habían ido con el desprecio de Sofía. Decidí ir a verla. Tomé el autobús hacia la costa, el mismo recorrido que José y yo habíamos hecho cientos de veces. Las mismas curvas, los mismos pinos, el mismo olor a sal que se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos al mar. Pero no era lo mismo. No. No era lo mismo. Antes, iba con José, su mano grande y segura sobre la mía. Ahora, iba sola. La casa estaba exactamente como la recordaba. Pequeña. Pintada de color crema. Con la terraza que daba al mar. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas, pero aparte de eso,
todo estaba igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano, cuando Sofía era pequeña, corriendo en la playa, construyendo castillos de arena. Recordé a José asando pescado en la parrilla mientras yo preparaba la ensalada en la cocina. Recuerdo que Sofía traía a sus amigos. Luego, a sus novios. Después, a Eduardo. Todos esos momentos felices. Ella los había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa. Me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está usted bien, señora? Su voz era amable. Sí, gracias, dije. Solo estoy recordando. Conocí a los antiguos propietarios. Ah, sí. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Nosotros pensamos que era una ganga. Pero ahora resulta que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se lo dijeron, ¿quién? La hija, dijo el hombre, encogiéndose de hombros. Todo lo hicimos a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. Qué situación tan triste, ¿verdad? Triste. Sí. Pero no por la razón que él pensaba. Me había mentido. Sofía había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos. Era una excusa. Una historia triste que contar para obtener dinero rápido. El dolor que sentí en ese momento era un dolor nuevo. Más profundo. Más punzante. No era por la casa. La casa era solo ladrillos y madera. Era por la traición. La facilidad con la que ella había vendido mi dignidad. Mi reputación. La facilidad con la que me había convertido en una simple excusa. Ella no solo vendió la casa. Vendió mi confianza. Vendió mi amor. Y eso. Eso dolía mucho más que cualquier pérdida material. Me levanté de la acera. Me despedí del Señor. Y me fui. Con el corazón pesado. Me di cuenta de que la frialdad de Sofía no era algo repentino. No. Era algo que había estado creciendo en ella durante mucho tiempo. Como una enfermedad silenciosa. Y yo. Yo no lo había visto. O no había querido verlo. Esa noche, cuando llegué a casa, llamé a Jorge. Jorge, le dije. Mi voz era más firme que nunca. Necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar el carro de José también. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señora Carmen, eso va a ser más difícil. El carro sí estaba a nombre de usted. Pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderlo, ¿no lo recuerda? Aparentemente, usted firmó ese poder hace algunos meses después de la muerte de su esposo. Para facilitar trámites, según ella. Ahí estaba. El momento en que todo había empezado. Recordé vagamente haber firmado unos papeles que ella me había traído. Yo estaba tan confundida por el dolor, tan sumergida en la tristeza, que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Qué ciega. Pero, ahora. Ahora mis ojos estaban abiertos. Hagámoslo, Jorge, le dije. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Y quiero que esto sea un proceso. Lento. Y con un propósito. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Por las mañanas,
yo era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos. Mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una estratega. Estudiaba los documentos de José. Hablaba con Jorge. Planeaba mi próximo movimiento. Un día, un miércoles por la mañana, Aurora, mi vecina de toda la vida, vino a mi casa con noticias. Su rostro era una mezcla de chisme y lástima. Carmen, querida, ¿sabes quién ha vuelto? No respondí. La dejé continuar. Sofía. Tu hija. La vi bajar de un taxi con una maleta. Ella sola. Se veía tan mal. Pálida. Ojerosa. Como si hubiera llorado durante todo el vuelo. ¿Y Eduardo? No estaba. Nada de él. Sentí una punzada de algo. No era alegría. No era felicidad. Era justicia. Un tipo de justicia poética. Sofía había abandonado su hogar y a su madre por un hombre. Y ahora, regresaba sola. Con el corazón roto. Y yo, su madre, que ella había creído tan insignificante, estaba aquí. Esperándola. La noticia de Aurora fue el detonante. Fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Me senté en mi cocina, con una taza de té humeante. Mi mente funcionaba a toda velocidad. Me llamé a Jorge. Señora Carmen, dijo su voz, profesional y serena. ¿En qué puedo ayudarla? Jorge, tengo noticias. Sofía está de vuelta. Sola. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era como si él, también, estuviera esperando este momento. Entiendo, dijo finalmente. Es el momento. Sí. Es el momento. Jorge me dio más información. Su gente, sus contactos, habían estado investigando a Eduardo. Descubrieron algo que yo ya sospechaba. Eduardo tenía deudas. Muchas deudas. Había pedido préstamos. Usando como garantía el departamento donde vivían. Sin saber el pobre tonto, que él no era el dueño real. Los bancos. Los bancos ya habían empezado a investigar. Y Eduardo, dijo Jorge, al parecer, se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvo una pelea muy fuerte con Sofía. De que se fue con otra mujer. Dejó a Sofía allí, sin dinero, sin nada. Se deshizo de ella. Sentí una mezcla de emociones. Lágrimas por mi hija. Por su ingenuidad. Por su corazón roto. Pero también, una fría satisfacción. Ella había traído esto sobre sí misma. Ella había confiado en el hombre equivocado. Y había traicionado a la persona correcta. Su madre. Mi voz sonó más firme que nunca. Jorge. Ahora. Quiero que le envíe una carta. ¿Qué tipo de carta, señora Carmen? Su voz sonó un poco tensa. Como si supiera lo que iba a decir. Una carta de desahucio. Que le dé 30 días. Para abandonar mi propiedad. Otro silencio. Más largo esta vez. Señora Carmen, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es su hija, después de todo. Jorge. Mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntarme. Me trató como si fuera basura. Ahora va a aprender. Las acciones tienen consecuencias. Entiendo, dijo finalmente Jorge.
Y no hubo más preguntas. La enviaré hoy mismo. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono. Me quedé allí. En la cocina. Sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa. Finalmente. Había llegado el momento. El primer movimiento. Sofía estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Estaba a punto de descubrir la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Y yo. Yo no estaría allí para consolarla. O no todavía. El juego continuaba. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía todas las cartas. La carta fue entregada un jueves por la mañana. Yo lo sabía. Jorge me había llamado para confirmarlo. El cartero se la dio a Sofía en la puerta de mi edificio. Mi edificio. Sabía que se sorprendería. Que se confundiría. Que pensaría que era un error. Tardó un día en llamarme. Un día entero. Probablemente intentando contactar a Eduardo. Buscando explicaciones. Buscando una salida. Pero no había ninguna. Y entonces. Entonces llamó a la única persona a la que había abandonado. El teléfono sonó a las 8 de la mañana del viernes. Era Sofía. Su voz ya no era fría ni condescendiente. Era desesperada. Llena de pánico. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo. Urgente. Tomé un sorbo de mi café. Me mantuve en calma. Tenía que hacerlo. Buenos días, hija. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi departamento en 30 días. Debe ser un error. ¿Tú sabes algo de esto? La ironía. La ironía era perfecta. Ella me pedía ayuda para resolver el problema que yo misma había creado. Y mi voz. Mi voz sonó tan inocente. Una carta de desahucio. Qué extraño. ¿De parte de quién? De una empresa. Nunca la había escuchado. Se llama, espera. Déjame buscar la carta. Inversiones Roberto S.A. ¿Tú conoces esta empresa? Mi corazón dio un vuelco. Roberto. Mi querido José. Había usado su propio nombre. ¡Qué poético! Mi propia hija estaba a punto de descubrir que había sido desahuciada por su propio padre. Por el hombre que más la amó. No, hija. Nunca escuché ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa. Se fue con otra mujer. Y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. La noticia que Aurora me había dado. La confirmación de que todo lo que ella había hecho, lo había hecho por un hombre que no la quería. Un hombre que la había abandonado a la primera de cambio. Pobre Sofía. Había sacrificado a su familia. Por nada. Lo siento mucho, hija. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. Ahí estaba. La pregunta que yo había estado esperando. La pregunta que definía todo.
Después de echarme de mi propia casa. Después de vender mis cosas. Después de tratarme como basura. Ahora. Ahora que se había quedado sin nada. Ahora que no tenía a nadie más. Recordaba que tenía una madre. Mi corazón de madre. Por un momento. Se ablandó. Quería abrazarla. Quería decirle que todo iba a estar bien. Pero recordé la frialdad en su voz. Recordé la facilidad con la que me había descartado. Por supuesto, hija. Ven cuando quieras. ¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó. Su voz sonaba sorprendida. Como si no esperara esa respuesta. Eres mi hija, Sofía. Eso no va a cambiar nunca. Y colgué. Me miré en el espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador. Me recogí el pelo en un moño simple. Practiqué mi expresión de madre preocupada. Pero resignada. Cuando Sofía llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre. Y vulnerable. Que había sido abandonada por su propia hija. Sofía llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa costosa se veía arrugada. Y sus ojos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, dijo. Y por un momento pensé que iba a abrazarme. Pero se detuvo. Como si recordara de repente cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, hija. ¿Quieres un café? Nos sentamos en la cocina. En la misma mesa donde yo había leído los documentos de José. Sofía se veía pequeña. Perdida. Como cuando era niña y venía a contarme sus problemas en el colegio. Mamá, lo siento mucho. Por cómo me fui. Sé que no me porté bien. Ya pasó, hija. No. No pasó. Te traté mal. Te dije cosas horribles. Y ahora no tengo a nadie. Ahí estaba. La confesión. Mamá. Lo siento. Por primera vez. En mucho tiempo. Sentí que era genuina. Y por un momento. Un solo momento. Mi corazón de madre se ablandó. Pero la razón. La razón. Me recordó el plan. El juego. La lección. Y me senté. En silencio. Esperando a que ella terminara su historia. Sofía entró a mi casa. Se veía pequeña, perdida, como una niña en un mundo de adultos. Nos sentamos en la cocina. El lugar donde todo empezó. El lugar donde todo se había roto. Ella me contó su historia. La voz le temblaba. No me miraba a los ojos. Me contó que Eduardo la había dejado en un país extraño, con las maletas en la calle, con las tarjetas de crédito bloqueadas. Me contó que él nunca tuvo un negocio. Que todo era una mentira. Un engaño para conseguir dinero. El dinero de la casa de la playa. El dinero del carro. El dinero de las supuestas inversiones que Sofía le había dado. Yo no dije nada. La dejé hablar. Y cuando terminó, hubo un largo silencio. Un silencio pesado. Lleno de palabras no dichas. Lleno de dolor. De arrepentimiento. Luego, me levanté. Preparé café. No para dos, sino para ella.
Y se lo serví en la misma taza que siempre usaba José. Ella lo tomó. Y por primera vez en años, me miró a los ojos. Con vergüenza. Con dolor. Mamá, lo siento, dijo. Te traté muy mal. Y ahora me doy cuenta de que todo lo que tenía, todo lo que era por ti. Por ti y por papá. Lo sé, hija, dije, con voz suave. Lo sé. Me senté frente a ella. Y en ese momento, supe que era el momento de mi lección. No de un sermón, sino de una historia. ¿Recuerdas el carro, hija? El Volkswagen. Lo cuidaba con un cariño que nunca vi en nadie. Era su tesoro. Pero lo vendiste. Y no te importó. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y la casa de la playa. Tu lugar favorito en el mundo. El lugar de los mejores recuerdos. La vendiste. Para un hombre que te abandonó. Mamá, por favor. No me lo recuerdes. Necesitas recordarlo, Sofía. Porque necesitas entender una cosa. No me dolió el dinero. No me dolió perder la casa. Me dolió la traición. La facilidad con la que vendiste mis recuerdos. Nuestros recuerdos. Mi voz no tenía rabia. Tenía tristeza. Una tristeza profunda. Cuando fui a la casa, la vendiste. Le dijiste a los compradores que yo estaba enferma. Que no podía valerme por mí misma. Me usaste como una excusa. Y eso fue lo que me dolió más que nada. Mucho más que el dinero. Sofía se quedó en silencio. Con la cabeza baja. Yo no la regañaba. Solo le contaba la verdad. La verdad que ella había tratado de esconder. La verdad que ella se había negado a ver. Y el carro de tu padre, mi voz tembló un poco. Aún así. Fui a recuperarlo. No por el valor material. No. Sino por el valor sentimental. Era lo último que me quedaba de él. Y ahora está de vuelta en el garaje. Esperando a que alguien lo cuide de nuevo. Sofía levantó la cabeza. Me miró con ojos llenos de arrepentimiento. Mamá. ¿Lo recuperaste? Sí, hija. Lo recuperé. Pero, ¿cómo? Eso no importa, hija. Lo que importa es lo que hiciste. Y lo que vas a hacer ahora. Me levanté de la mesa. Fui a mi habitación. Tomé el sobre que me había dado José. El sobre con los documentos que cambiaron mi vida. Y volví a la cocina. Se lo di a Sofía. Esto, le dije. Es lo único que tu padre te dejó. Ella lo tomó. Con manos temblorosas. Abrió el sobre. Y miró el contenido. Dentro no había dinero. No había títulos de propiedad. No había acciones. No. Dentro solo había una carta. Y una llave. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó, con voz confundida. Léela, hija. Y lo sabrás. Ella comenzó a leer la carta. La última carta de José para su hija. Yo me senté. En silencio. Esperando. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida tenía un propósito. Que el dolor. Tenía un significado. Sofía terminó de leer la carta. La última carta de su padre. Estaba en silencio.
Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraban con una mezcla de shock y confusión. La carta era corta. Pero las palabras de su padre eran directas. Mi querida Sofía, decía. Si estás leyendo esto, es porque sé que en algún momento, la vida te va a enseñar una lección. Y no siempre será una lección fácil. Te he amado toda mi vida. Y mi amor no es solo darte lo que quieres. Mi amor también es dejarte que te caigas. Para que aprendas a levantarte. La llave que te doy. Es la llave de un local pequeño. Es el local donde abrí mi primera empresa. Una empresa de reparación de electrodomésticos. No es mucho. Pero es tuya. Es el lugar donde empezó todo para mí. Y quiero que todo empiece de nuevo para ti también. No con dinero. No con casas. Sino con trabajo. Con esfuerzo. Con la humildad de empezar de cero. La vida no se trata de lo que tienes. Se trata de quién eres. Y de cómo tratas a las personas que te aman. Espero que aprendas esta lección. Te amo. Tu padre, José. Sofía me miró. Me miró con los ojos de una niña pequeña. Con la confusión de una niña pequeña. Mamá, no entiendo. Esto es solo una llave. ¿Y la carta? ¿Qué significa? Yo me senté. En el otro lado de la mesa. La miré a los ojos. Con todo el amor de mi corazón. Y con toda la frialdad de la razón. Era el momento de decirle la verdad. Toda la verdad. Hija, tu padre era un hombre muy sabio. Un conductor de autobús. Pero ¿sabes qué más era? Era un inversor. Un inversionista muy inteligente. Durante 40 años, no solo ahorramos. Invertimos. En silencio. Sofía me miró, perpleja. ¿De qué hablas, mamá? Inversiones Roberto S.A., le dije. Y vi cómo la sangre se le helaba en la cara. ¿No te suena ese nombre? Es el nombre de la empresa que te mandó la carta de desahucio. Inversiones Roberto. Como tu padre. Nuestra empresa. Sofía se quedó boquiabierta. Sus ojos se abrieron como platos. No podía hablar. Yo continué. Con voz firme. Hija, tu padre. José. Era el dueño de la empresa. El dueño de la empresa que te mandó la carta de desahucio. El dueño del edificio donde vivías. El dueño de la casa de la playa. El dueño de un hotel. De varias casas. Tu padre no era un simple conductor de autobús. Era un hombre muy, muy, muy rico. Sofía se puso de pie. Su cara estaba pálida. Mamá. No, no es posible. Me estás mintiendo. Es imposible. No miento. Aquí están los documentos. Le mostré el sobre que yo había encontrado. Los títulos de propiedad. Los estados de cuenta bancarios. Con números. Muchos, muchos números. Le mostré la escritura de propiedad del edificio. Con el nombre de José. Ella no podía creerlo. Yo lo sabía. Era algo que era difícil de creer. Tu padre y yo. Él quería que tú nos amaras por lo que éramos. No por lo que teníamos. Y por eso, guardó el secreto. Hasta que muriera. Y yo. Yo continué con ese plan. Cuando me hiciste lo que me hiciste. Cuando me abandonaste.
Cuando te llevaste mis cosas. Supe que era el momento de la lección. Y lo que Eduardo hizo. Él solo te ayudó a aprender esa lección más rápido. Tú pensaste que yo no tenía nada. Y por eso me despreciaste. Pero en realidad. Tenía todo. Sofía se quedó allí. Mirándome. Con los ojos llenos de vergüenza. El remordimiento. La culpa. Todo se veía en sus ojos. Ella no era la víctima. Ella era la que había causado todo esto. Mamá. Lo siento. De verdad. No sabía. De verdad que no sabía. Su voz era un susurro. Lo sé, hija. Sé que no sabías. Pero, ahora. Ahora lo sabes. Y ahora. Ahora te toca a ti decidir. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Me levanté. Me acerqué a ella. La abracé. Por primera vez en mucho tiempo. Mi Sofía. Mi Sofía se había ido. Y en su lugar, había regresado una mujer. Con el corazón roto. Y los ojos abiertos. Y yo. Yo estaba allí. Como siempre había estado. Para abrazarla. Para amarla. Y para guiarla. El dinero. El dinero no era la lección. La lección era sobre la confianza. Sobre el amor. Sobre la humildad. Y sobre la verdad. Y Sofía. Mi Sofía. Acababa de empezar a aprenderla. Han pasado 6 meses desde ese día. El día en que mi hija finalmente se enfrentó a la verdad. La vida, a veces, nos obliga a mirar en un espejo. Nos obliga a ver quiénes somos realmente. Y lo que hemos perdido. Sofía, en ese momento, lo perdió todo. La seguridad. El dinero. El amor que creyó que tenía. Pero al final, ganó algo mucho más valioso. A sí misma. Y a mí. Sofía no volvió a su departamento. No tenía sentido. Yo la invité a quedarse en casa. No fue fácil. Ella se sentía avergonzada. Apenada. Y por mi parte, el dolor no se había ido por completo. La confianza. La confianza no es algo que se arregla de la noche a la mañana. Es algo que se construye. Con el tiempo. Con paciencia. Yo no le di dinero. No le di nada de las propiedades. Le mostré los documentos. Le dije que todo estaba ahí. Que todo era nuestro. Pero que no era para ella. No todavía. Ella necesitaba aprender a caminar antes de correr. Necesitaba entender que el valor de una persona no se mide en números. Se mide en el trabajo que haces. En la honestidad que tienes. Le ayudé a encontrar un trabajo en una panadería. Al principio, ella se sintió humillada. Mamá, tengo un título universitario. No puedo trabajar en una panadería. Sofía, le dije. Tu título no te va a dar lo que necesitas ahora. Lo que necesitas ahora es humildad. Y un trabajo honesto. Y un lugar donde te valoren por lo que eres. No por lo que tienes. Y ella aceptó. Al principio, se sintió frustrada. Cansada. Sus manos estaban llenas de harina. Sus pies dolían. Pero, poco a poco, vi un cambio en ella. Vi su sonrisa. Una sonrisa sincera. No esa sonrisa forzada que usaba con Eduardo.
Y un día, me trajo a casa un pan. Un pan que ella misma había horneado. Y supe que estaba en el camino correcto. A menudo, nos sentábamos en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde todo había empezado. Pero ahora era diferente. Ya no había un silencio tenso. Había risas. Había historias. Ella me contaba sobre su día. Sobre los clientes. Sobre el olor del pan. Y yo le contaba historias de mi infancia. Y de la de su padre. De los sacrificios que hicimos para construir nuestra vida. Y ella escuchaba. Con un respeto que no había visto antes. El mes pasado, me ayudó a limpiar el garaje. Entró. Y vio el Volkswagen de su padre. Brillante. Reluciente. Como José lo había dejado. Ella no dijo nada. Se acercó. Con la mano. Acarició el capó. Y vi una lágrima. Una sola lágrima. Rodó por su mejilla. Yo no le pregunté. Solo la abracé. Y supe que la lección había sido aprendida. No sé qué nos depara el futuro. No sé si Sofía se hará cargo de los negocios de su padre. O si algún día será la mujer rica que ella siempre quiso ser. Pero sé algo. Sé que lo más valioso que yo tenía. Lo más valioso que José me dejó. No fue la casa. Ni el dinero. No. Lo más valioso fue el amor. La confianza. El perdón. Sofía y yo. Hemos construido algo nuevo. Algo que el dinero no puede comprar. Y lo hemos construido juntas. Con humildad. Con trabajo. Con la verdad. Y lo más importante. Con amor. El otro día, Sofía me sorprendió con una paella. La misma paella que yo siempre cocinaba para ella. Estaba deliciosa. Y cuando la probé, supe que José estaría orgulloso. Orgulloso de mí. Orgulloso de Sofía. Y orgulloso de que la vida nos había dado una segunda oportunidad. Y ahora, aquí estoy. Sentada en mi silla. Con el sol de la tarde entrando por la ventana. Mirando la ciudad. Los árboles. La vida. Y sonrío. Ya no es una sonrisa extraña. No. Es una sonrisa de paz. De un viaje que no ha terminado. Solo ha empezado un nuevo capítulo. Y yo estoy lista. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Carmen? ¿Habrían actuado de manera diferente si estuvieran en su lugar? Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios. Los leo todos, uno por uno. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionaría, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista serás tú.